La frecuencia f es el número de veces que ocurre un fenómeno por unidad de tiempo. Su unidad es el hertz, un ciclo por segundo. Para que el oído identifique a las ondas, estas deben tener una frecuencia entre 20 y 20.000 Hz. El sonido es una onda producida por una perturbación en un medio. Es una onda mecánica, porque necesita de un medio para propagarse. En el tubo, las vibraciones perturban el aire, produciendo zonas de alta presión o condensación y zonas de baja presión o rarefacción. Newton midió el sonido con un péndulo. Lo soltaba cuando se emitía un silbato. Si el eco llegaba antes de que el péndulo cumpliera un periodo, había que acortarlo. Si el eco llegaba después, había que alargarlo. Así se llega a la longitud ideal del péndulo, cuyo periodo es igual al tiempo en que el eco tarda en ir y volver. Si la distancia es de 190 metros, se necesitan 40 centímetros de longitud. Si calculamos, nos da un periodo de 1.27 segundos. Como el espacio es en ida y vuelta, tenemos 380 metros. Si lo dividimos por 1,27 segundos, obtenemos una buena aproximación de 299 metros sobre segundo. La velocidad del sonido en aire seco a 0 grados centígrados es de 331 metros sobre segundo. Como la velocidad es espacio sobre tiempo y la frecuencia es la inversa del periodo, nos queda que la velocidad de propagación de una onda es v igual a lambda por f. Si escuchamos la música de una orquesta, los sonidos de los instrumentos que son ejecutados en el mismo instante no llegan al mismo tiempo, porque la velocidad del sonido es constante en el mismo medio. Si disminuye la longitud de la onda, debe aumentar su frecuencia para mantener el producto constante. Esto produce un tono agudo. Si aumenta la longitud de la onda, debe disminuir su frecuencia. Esto produce un tono grave. La intensidad del sonido es la potencia transportada a través de un área esférica, igual potencia sobre 4pi por radio al cuadrado. Si relacionamos las intensidades para dos puntos con diferentes radios en la zona donde se genera la perturbación, tendremos, relacionando y simplificando, I sub 2 sobre I sub 1 igual a R1 sobre R2 todo elevado al cuadrado. Podemos utilizar la fórmula con los límites de audición y de dolor para calcular la zona de audición. I sub 0 es el umbral de audición, igual a 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. I sub P, umbral de dolor, igual a 1 watt sobre metro cuadrado. Si los relacionamos, obtenemos 10 a la 12 veces. Como es un alto rango de intensidades, se usa la función logarítmica Bell, logaritmo de I sobre I0, pero es más conocido el decibel, 10 por el logaritmo de I sobre I0. En el siguiente gráfico se pueden apreciar los distintos niveles de intensidad. El eco es un fenómeno de reflexión o rebote de una onda de sonido contra una superficie. Cuando las capas de aire tienen la misma temperatura, no es posible la refracción de las ondas y es casi imposible escuchar a cierta distancia. Cuando existe una diferencia de temperatura entre las capas de aire, se produce la refracción de las ondas sonoras, pues cambian de velocidad y de dirección, y es posible escucharse a mayor distancia. Si dos parlantes generan sonido, las ondas se superponen en un fenómeno de interferencia y sus efectos se suman con su signo. En una interferencia constructiva, tanto crestas y valles coinciden logrando una mayor amplitud de la onda. En una interferencia destructiva, la onda resultante se anula por completo. En una interferencia constructiva, el desfase delta θ es igual a 0, delta L es igual a n por lambda. En la interferencia destructiva, el desfase delta θ es igual a 180 grados, delta L es igual a m por lambda sobre 2.
onda estacionaria es un fenómeno de interferencia entre la onda que va y su rebote. Genera a la vista una sensación de quietud, siempre que se mantenga una frecuencia en particular. Cuando las ondas se cancelan, producen los nodos. Cuando las crestas de las ondas coinciden, generan los antinodos. Los armónicos corresponden a medias longitudes de ondas. Si L es igual a n por lambda sobre 2, entonces lambda es igual a 2L sobre n. Como la velocidad es igual a lambda por f, si reemplazamos llegamos a que la frecuencia es igual a n por b sobre 2L. Para una cuerda que oscila, la velocidad de propagación de la onda es b igual a la raíz cuadrada de f sobre mu, donde f es la fuerza de tensión en la cuerda y mu es la masa por unidad de longitud. Para un tubo abierto de órgano, L es igual a n por lambda sobre 2. Para un tubo cerrado de órgano, L es igual a m por lambda sobre 4.